mucha gratitud en nuestro corazón por la presencia de nuestro Señor Jesús y del Espíritu Santo y del amor del Padre en medio de nosotras. Somos de verdad mujeres de testimonio de que su presencia siempre, siempre está con nosotras, porque sin su presencia no queremos nada, pero teniéndolo a Él lo tenemos todo. Y esta noche vamos a compartir sobre los hijos. Me ha llenado mucho de emoción. Me he puesto hasta nerviosa cuando yo soy tranquila, pero solo de pensar en los hijos. Ay, Señor, yo he estado orando y le he estado diciendo, Señor, ilumíname y prepara nuestros corazones, porque hoy vamos a recibir tu palabra y tu instrucción con nuestros hijos. Más que cualquier otro taller del matrimonio y todo lo que hemos compartido, este de los hijos es especial tesoro, ¿verdad? Así que vamos a darle gracias al Padre, vamos a empezar adorando y dándole gracias, Padre mío, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Estamos tan agradecidas, tus hijas, por tu presencia en medio de nosotras y queremos agradecerte porque tú nos das ejemplo, Padre Santo, de que nos has amado tanto que entregaste a tu Hijo y eso conmueve nuestros corazones, que siendo Jesús tu Hijo unigénito, que lleva tu esencia, el Espíritu Santo, tu naturaleza, tu corazón, tu amor, tú tú lo entregaste por causa de nosotros, porque amas la humanidad que tú creaste con el Hijo y con el Espíritu Santo desde el principio de la creación. Y tenías un plan maravilloso, y ese plan maravilloso era enviar a tu Hijo, porque tú amas con el Padre la familia y querías darle al Padre generaciones, generaciones que te adoráramos en espíritu y en verdad y que te amáramos. Por eso quiero honrarte, Padre, orando esta tarde, porque cada una de nosotras somos esa respuesta para ti, porque somos generaciones, somos hijas, cada una de nosotras, que fuimos nacidas de nuevo, pero que fuimos creadas en el vientre de nuestra madre para ti, y para que fuéramos esas embajadoras y reconciliadoras de llevar el mensaje del Evangelio, hablar de tu Hijo amado para que te conozcan a ti y llenar a las personas con tu Espíritu Santo. Nosotros somos esa voz y gracias a Dios que somos bastantes y damos gracias por el ministerio Mujeres de Testimonio Internacional que un día nació en el corazón de Pastora Julianita y que ella obedeciendo tu llamado lo entregó y tú la guiaste para formar este precioso ministerio y nos enviaste a todas nosotras que también hemos sido bendecidas. Gracias, Señor, porque mira el corazón de tus hijas. Todas las que estamos reunidas hoy tienen un corazón dispuesto, un corazón educable, que te honran a ti porque quieren aprender más de ti para obedecerte y para servirte, bendecidas para bendecir. Así que, Padre, yo te pido que por el Espíritu Santo tú pongas las palabras y me guíes para dar esas palabras con tu amor y con tu sabiduría para que toda la gloria sea para ti. Soy solo un instrumento en tus manos, Señor, una voz. Para ti sea todo el honor y toda la gloria, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, mis amadas, el hablar de los hijos es tan precioso. Es precioso hablar de los hijos, porque aunque no tengamos hoy hijos naturales, tenemos hijos espirituales. Tenemos hijos espirituales. Y esos hijos espirituales
hay que formarlos, así como en este ministerio somos muchas hijas espirituales y el Espíritu Santo se regocija de poder encontrar ese corazón educable para poder llevar la palabra y llevar el consuelo y la esperanza que hay en Jesús. Y el Espíritu Santo me decía, diles que cobren ánimo como madres, porque yo las he llevado y las he enseñado y las he formado para formar esas almas que sean para mí. Entonces, en cualquier punto, en cualquier ministerio, en cualquier lugar, en la familia, cada una de nosotras tenemos esa misión de formar esas generaciones, de orar, ¿verdad? Y de guiar a los hijos a los pies de Jesús, ¿verdad? Porque el Señor dice que los hijos son un regalo y una recompensa. Son un regalo. En Salmos 127, vamos a empezar con ese salmo precioso, porque es una profecía que se estaba dando, anunciando los hijos que iba a darle nuestro Señor Jesucristo al Padre. Son esos hijos que, como dijo el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, yo los he engendrado a ustedes, dice en su epístola a los Corintios. Pueden tener muchos años, pero en el Espíritu yo los he dado a luz, ¿verdad? Y aquí dice, en el versículo 3, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. No solo es herencia, la herencia es un regalo hasta inmerecido, porque tal vez no trabajamos ni nos esforzamos por eso, pero la herencia nos la regalan los padres. Pueden ser herencias materiales, ¿verdad? Por lo general las herencias pueden ser herencias materiales, pero en este caso, los hijos son un regalo que el padre nos ha dado. Herencia, regalo, recompensa para nosotras. Herencia de Jehová son los hijos. Dice que es estimada esa herencia. Tiene un valor muy grande. Cosa de estima, el fruto del vientre, el fruto del vientre. Porque hemos sido formadas en el vientre de nuestra madre, hemos formado hijos en nuestro vientre y ahí estaba los ojos de Jesús y el Espíritu Santo formando a ese hijo, a esa hija preciosa. Pero también en el Espíritu hemos estado en el vientre de Dios. En el vientre de Dios, ahí Él nos ha formado. Cuando nacimos de nuevo, es porque Él ya nos estaba preparando para darnos a luz. Imagínense qué precioso estar en el vientre de Dios, en su mente y en su corazón. Y en su momento oportuno nos llamó, nos evangelizaron, nos arrepentimos y nos rendimos y le entregamos nuestro corazón. Ahí nacimos de nuevo y nos dieron el Espíritu Santo y recibimos esa sangre preciosa de Jesús. Y el Espíritu Santo dice, cosa de estima el fruto del vientre. Ese regalo, esa recompensa, esa herencia viene del Padre y es estimado, es un tesoro, ¿verdad? Tú le puedes decir a tu hija o a tu hijo, tú eres mi tesoro. A los nietos, tú eres mi tesoro. A los seres queridos que están creciendo en nuestra familia, les podemos decir, son nuestro tesoro, porque son estimados a los ojos del Señor. Pero el Señor, por el Espíritu Santo, dice que esos hijos son como flechas, como una saeta, porque nacen en el tiempo de la juventud y vienen con mucho poder, con mucha fuerza, con mucha energía. Y son generaciones después de nosotras que vienen a vivir tiempos diferentes a los nuestros, pero vienen con una bendición tan grande y con un despertar a la vida diferente, porque están en otros tiempos. Y por eso ellos salen como flechas, con mucha fuerza, con mucha energía, llenos de vida.
pero una flecha es lanzada a un punto especial, a un punto determinado. Y creo que nuestros hijos, como no pueden ser nietos de nuestro Señor Jesucristo, sino solo hijos, tienen que dar en ese punto, en ese blanco, y llegar a encontrarse con el Señor. Por eso es tan importante que desde niños, si nosotras como madres ya hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, cuando los hijos nacen hay que rendírselos al Señor. Desde que salen de nuestro vientre, decirle, Señor, son tuyos, son una herencia que tú me diste, Señor Jesucristo, pero yo te los entrego porque en Efesios hay una promesa para nosotros y para nuestros hijos. Efesios 2:10 que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren qué promesa tan grande y tan maravillosa. Tenemos que meditar esta palabra de Efesios y declararla. Y debemos describirla en una cartulina y pegarla en un lugar visible donde ellos la puedan leer y, y mejor si se la aprenden de memoria, porque aquí vamos a hablar de 3 generaciones, la infancia, la juventud y la edad adulta de nuestros hijos, ¿verdad? La infancia, la juventud y la edad adulta. Y es en la infancia cuando tenemos la oportunidad, cuando ellos vienen al mundo porque los hemos dado a luz y ya somos cristianas, que debemos de sembrar en sus corazones esa palabra y ese encuentro especial con Jesús. Desde que están en nuestro vientre, cuando uno ya es cristiano, debemos de hablarles de Jesús, debemos de ponerles alabanzas cuando están en nuestro vientre, ponerle nuestras manos, pedir la bendición juntos con el papá, con los esposos y ministrar en este vientre al bebé. Si esa experiencia tú no la tuviste, la puedes transmitir a, a personas jóvenes de tu familia o enseñársela un día a tus hijas o a tu nuera, ¿verdad? O ir tú misma a ministrar ese vientre y decirle, hijo, ven si es tu nuera, o a tu yerno, ven, hijo, si es tu hija, y orar y bendecir ese vientre en el nombre poderoso de Jesús. Desde ahí se empieza a poner la semilla para que los hijos sean, como dice la palabra de Dios, preparados para de antemano, para que anden en esas obras que fueron destinadas para ellos. Y nosotros debemos de tener esa fe y esa esperanza, porque cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, por ejemplo, en mi caso, no tenía padres ni abuelos, ni tatarabuelos que fueran cristianos. O sea, mi línea generacional de mí para atrás no habían cristianos, pero lo que sucedió fue que desde el momento en que el Señor me llamó y nací de nuevo, empezó una visitación del Espíritu Santo a mi abuela, a mi madre, a mi papá, a toda mi familia, y empezaron a creer y se convirtieron a Jesús. Por eso hay esperanza, porque si tú ya tienes papás o abuelos cristianos, pues tienes una bendición heredada de generación en generación. Pero por eso es tan importante que desde el vientre hablemos a los niños la palabra y la promesa que el Señor nos ha dado, porque somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? Jesucristo nuestro Señor. El Padre nos hizo. ¿En quién nos hizo? En Cristo Jesús. Como decir, le pertenecen a Jesús, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Para qué fuimos destinados? Para buenas obras. Nosotras estamos ahorita dando testimonio de que estamos caminando en una de esas buenas obras. Buenas obras. ¿Y quién preparó esas buenas obras? Nuestro Padre Dios, de antemano, o sea, antes de que naciéramos. No sabíamos que un día íbamos a tener un encuentro precioso con Jesús.
Y a partir de ese momento empezamos a caminar con fe y con esperanza, formando generaciones y formando hijos para Jesucristo. Entonces, ¿cómo es de importante? Porque, por ejemplo, uno no se debe de olvidar las promesas que el Señor da. Por ejemplo, volvamos a los salmos y vamos a encontrar ahí en el Salmo 128 otra promesa maravillosa sobre los hijos y sobre el hogar. Y dice que es bienaventurado o feliz en el Salmo 128 todo aquel que teme a Jehová. Por eso es tan importante transmitir el temor al Señor a nuestros hijos. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y dice, ¿cómo va a ser tu mujer? Como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Y aquí está la parte de los hijos. ¿Y tus hijos cómo van a ser? Como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Esa es otra promesa, que nosotros como hijos de Dios y nuestros hijos son esas plantas de olivo alrededor de nuestra mesa. ¿Por qué? Porque las plantas de olivo son aquellos árboles que dan mucho y abundante fruto y se obtiene aceite, la vida espiritual. Imagínense, y hay olivos, árboles de olivo que dan aceitunas por muchos años, hay árboles centenarios. ¿Y eso qué quiere decir? Que la presencia y la vida del Espíritu Santo y de Jesús se hereda de generación en generación, porque el Señor dice, yo los veo como plantas de olivo, y uno lo tiene que recordar y lo tiene que declarar con fe y esperanza cuando los hijos ya están en la edad adulta, porque Él ha dado promesas para los varones y para las mujeres. Por ejemplo, en Salmos 144 hay otra promesa. ¿Por qué estoy enseñando estas promesas? Porque cuando oramos por los hijos, ya sea que estén nuestros hijos en la infancia o nuestros nietos en la infancia o en la adolescencia o en la juventud o en la edad adulta, cuando oremos por ellos debemos declarar lo que son y lo que representan delante del Señor. No nos debemos desanimar y dar y resaltar sus limitaciones humanas y sus defectos, porque nosotros alcanzamos misericordia y Él nos llamó. Y entonces con nuestros hijos su amor va a ser igual y debemos de verlos a ellos como Jesús los vio. Y aquí en Salmo 144, 12 dice así, dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Mira, aquí está hablando de vida, de fuerza, de fortaleza, de salud, de bienestar, plantas crecidas. Una planta llena de verdor, llena de rocío, que tiene raíces profundas, que crece continuamente y que a su tiempo va a dar fruto. Así debemos de declarar en nuestros hijos y en nuestros nietos. Y también de las hijas, porque las hijas tienen que ser mujeres virtuosas y temerosas del Señor, pero aquí está diciendo esquinas labradas, en otras versiones dice columnas labradas. Eso quiere decir una belleza, una belleza. Labrada es adornada, bella, pero una columna, una esquina tiene la función de sostener con fuerza, porque está colocada en un lugar muy importante para que la casa no se venga abajo. Miren qué precioso. Y así van a ser, y así son nuestras hijas. Así van a ser nuestras nietas que están creciendo. Y eso es lo maravilloso, porque en la etapa de la infancia, ahorita todavía estamos en la etapa de la infancia, viene el Señor y nos enseña a través de proverbios. Mira cómo dice en Proverbios 13:24. Vamos a ir a Proverbios porque el libro de Proverbios tiene muchas instrucciones sencillas y prácticas para educar a los niños en el tiempo de su infancia. O sea, desde que empiezan a mamar hasta que caminan y llegan a los 11 años
¿verdad? Y como dice aquí en 13:24, Proverbios 13:24, dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama, desde temprano, lo corrige. ¿Verdad? Mira tan práctico que es el Señor. Él está hablando de corrección y de castigo, ¿verdad? Pero cuando uno piensa en castigo, piensa en golpes, en tratos duros. No, eso no. Pero sí tiene que haber una corrección y una disciplina. Si tú vas a Proverbios 22:6, vas a encontrar otra instrucción para la infancia. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuál es el camino en el que lo debemos instruir? En el camino, la verdad y la vida. Debemos de enseñarle que desde niño él tiene que caminar en la fe de Jesucristo, no como nieto de Jesús, sino como hijo de Jesús. Y uno proponerse como mamá cristiana con hijos pequeños que los niños tienen que confesar a Jesús como su Señor y Salvador. En mi caso, yo me propuse en mi corazón que mis 4 hijos, después de los 5 años, recibieran a Jesús como su Señor y Salvador. Y ellos después se bautizaron ya en la etapa de la adolescencia y en la etapa de la infancia entre los 13 y 14 años. En el caso de mis nietos se bautizaron entre los 10 y los 9 años, ¿verdad? Se han bautizado entre 9 y 10 años, pero ellos ya habían recibido a Jesús en su corazón. Y no era religión a la que estaban entrando, sino tienen una relación personal con el Señor, pero tienen que confesarlo y recibirlo y uno los debe de instruir, ¿verdad? Enseñar en los caminos del Señor. Y aquí dice en Proverbios 22:15, mira lo que dice, todo esto es tan sabio y tan hermoso. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mira, en el primer versículo decía niño, instruye, instruye. Y después dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Aquí está hablando de la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Que está entre los 12 a los 15 o los 11 a los 15, ¿verdad? Mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, todavía, aún ahí vamos a hablar de la vara. La necedad se corrige con la disciplina y el castigo, pero no debe de ser golpes. Miren, el sistema que a mí me enseñó mi Señor, para la gloria de Él, era que primero, pero mis hijos estaban pequeños. Ellos recibieron vara vamos a ver si, hasta los 7, 8 años lo más. Después ya no les di vara. Pero ¿qué hacía con ellos? Los llevaba aparte porque no se les golpea delante de los demás ni se les corrige delante de los demás para no avergonzarlos. Los encerraba en su cuarto, en su habitación y hablaba con ellos y les decía, mira, fíjate que por desobediencia o falta de respeto o pleito entre ustedes, esas 3 cosas, porque dice instruye, enseña y corrige. Esos 3 pasos se deben de dar. Enseña, instruye, corrige. Ahí está la disciplina en la corrección. Enseña e instruye. Instruir es dar instrucciones. No puedes regañar a tu hijo si no tiene una instrucción. Si tú no le dijiste, mira, esto, no lo puedes hacer y lo hace. Si no tiene la instrucción, tienes que instruirlo y enseñarle. Pero si ya tiene la instrucción, entonces sí le puedes decir, desobedeciste. Entonces los ponía en la habitación y llevaba una paleta que decía la vara, ¿verdad? La vara de la corrección. Estaba escrito, instruye al niño en el camino y cuando fuere viejo no se apartará. Pero donde dice de la vara,
mas la vara de la corrección lo alejará de ella, de la necedad. Yo tenía escrito ese proverbio en esa paleta. Y entonces les hablaba, les leía proverbios. Por supuesto que cuando estaban ahí ya estaban llorando, pero estaban solitos, ¿verdad? Y los otros tres en la puerta, diciendo, mami, no le vayas a dar duro. Y más gritaba la que estaba adentro. Entonces, vaya, a ver, en la pompa, aquí atrás, bueno, en la pompa es la sentadera, ahí. Entonces, dos, tres, lo más tres, pero un poquito duro. Ya como que uno le estaba haciendo saber qué era. Bueno, después de eso la abrazaba o lo abrazaba y orábamos, orábamos. Le dábamos gracias al Señor por la corrección y le pedíamos, Señor, mira, ¿verdad? Entonces ya los abrazaba y ya se quedaban tranquilos y así fue el proceso. Para ellos que a la chiquita le tocara la vara era la cosa más tremenda, ¿verdad? Pero recibieron sus buenos brazos. Cuando ya estaban, la necesidad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de corrección la alejará de él. Tenía a dos de mis hijas, la rubia y la morena, siempre discutía, porque era una, la blanquita y la morena, pero es que era, entonces venía y como dormían juntas, ¿verdad? En la misma habitación, me regalaron, fíjense, una vara como de 1 metro que servía para mover la masa de los tamales. No, con esa vara nunca les hice nada, no les corregí, porque estaban en la adolescencia. Pero puse otra vez la cita ahí. Ah, no, y la vara venía adornada con flores. Entonces lo que hice fue ponerla en la puerta. Y cuando ellas salían, ay, ¿qué tenés ahí? Pero qué vara tan grande. Mira, les tienen que cambiar, porque si no cambian y se corrigen, voy a tener que usar esta vara. Ya no la chiquita que usé cuando estaban pequeñas y la mantenía ahí en el tiempo que había el conflicto, ¿verdad? Y además cogía papeles como de craft o cartulina y les ponía citas bíblicas y les tapizaba el cuarto con la palabra. Y qué feo, se veía el papelero ahí, pero les decía hasta que no se lo aprendan de memoria y les penetre en su corazón, no lo quito. Lo tenían que leer porque al levantarse, ahí está, ahí estaba. Cuando ya veía yo que les había producido algo, entonces ya arrancaba los papeles, ¿verdad? Y decían, uff, ya los quito. Pero eso era en la adolescencia, ¿verdad? Pero esa vara grandota que estaba ahí, nunca la usé. Solo estaba de ejemplo y de recordatorio. Ellas tenían temor, ¿verdad? Con mi hijo nunca lo usé porque él era diferente. Es que cada quien es diferente en la adolescencia, pero debe haber corrección, ¿verdad? Tiene que haber enseñanza, instrucción y corrección. Hay que poner límites, ¿verdad? La falta de respeto no se debe tolerar. Falta de respeto no, mis amadas, cuando están en la infancia y en la adolescencia, ¿verdad? En la adolescencia siempre se les da la palabra de Dios, siempre, siempre, y hay que dedicarles un tiempo en la infancia y en la adolescencia a instruir. Por ejemplo, va uno a su habitación y no se duermen o se quedan dormidos porque les estoy leyendo. Con mi hijo era el libro de Efesios, ¿verdad? Y se quedaba dormido, pero hasta que lo terminábamos. Y se lo leía todos los días, en la noche. Estaba entre los 12 a los 15 años, 9, 10. Y con mis hijas era adoración. Con mis hijas era adoración. Porque teníamos la casa pequeña y en una habitación dormían al principio las tres, y mi hijo aparte cuatro. Pero entraba y el espíritu me decía, ora por ellas. Ellas estaban bien dormidas, pero ahí me ponía a derramar mi alma por mis cuatro hijos y me ponía a adorar. Empezaba con cántico nuevo y adorar, y adorar, y adorar. Una presencia que descendía ahí y ahí me descargaba yo, porque todo el día era afanada, trabajaba, cuidando cuatro, viendo la casa y
todo lo que sabemos que hacen las amas de casa, las mamás. En ese tiempo yo no trabajé, pero esa presencia del Espíritu Santo quedó en ellas. Yo lo puedo ver ahora que ya son madres. Puedo ver que valió la pena cuando eran pequeñitas y hubo necesidad de usar la varita. Ellas ahora han tenido que aplicar la vara a mis nietas y a mis nietos, ¿verdad? Les han tenido que dar vara, pero como ya están pasando de los 10, 11 años, ya no se usa ese método. Se usa otro, que es hablar, instruir, enseñar, corregir, vigilar, ¿verdad? Vigilar, que uno tiene que comprobar que lo están cumpliendo. Y esa etapa de la disciplina y de la obediencia se tiene que vivir cuando están en el colegio, porque ahí es donde aprenden a ser respetuosos con sus compañeros, responsables con sus tareas. Uno tiene que estar a la par de ellos revisando tareas, recibiendo en ese tiempo eran notas donde la maestra o el maestro anotaba cómo había sido su conducta, cómo había estado, ¿verdad? Entonces, a veces uno se cansa, porque mira, en la crianza agota, pero si tú te mantienes en esa adoración y en esa vida del Señor, Él te renueva, porque cuando ya estaban acostadas temprano, porque no se desvelaban solo que tuvieran mucha tarea que hacer, pero su desvelo duraba hasta las 9:30 o 10 de la noche, cuando era un trabajo demasiado grande. Pero de ahí, de lo contrario, a las 8 ya iban los 4 a la cama, porque al día siguiente se tenían que levantar a las 5 de la mañana, porque el bus los recogía a las 6, ¿verdad? Entonces teníamos que bañarse, tenían que dejar hecha su cama, hacer su cama antes de bañarse, bajar a desayunar, tuvieran o no tuvieran hambre, tenían que comer. Y la lonchera llevarla con su merienda ya para estar listos a las 6 en punto para el bus. Entonces, ellos colaboraban porque ellos me vieron llorar cuando el bus los dejaba. Yo me ponía a llorar porque el bus los dejaba. Entonces, mi esposo lo que hacía era sacar el carro y alcanzar el bus. Y lo iban a alcanzar a saber por dónde, porque el colegio estaba en la zona 16, en el sector que se llama Catán. Ahí estaba el colegio, pues, detrás del colegio, pero yo me propuse en mi corazón que nunca los iba a dejar el bus. Al año, honestamente, los dejó una o dos veces, cuando mucho. De ahí no, nunca los dejó, ¿verdad? Entonces, toda esa tarea, ¿quién es el que te ayuda? Porque uno no es perfecto, uno tiene limitaciones, uno está siendo corregido con ellos, ¿verdad? Otra cosa que es muy importante es ponerles atención. Y en este tiempo es tan complicado por los iPads, los teléfonos, las tablets, la computadora, pero cuando te llegan a hablar los niños pequeños entre 1 a 5 años, que todavía te llegan a la cintura, te tienes que agachar y los tienes que ver a su carita para ponerles atención, ¿verdad? Para ponerles atención. Esa es la etapa de la infancia. Tampoco, porque ellos te miran y uno los tiene aquí su carita. Tampoco los gritos. No los grites. En tiempo, yo a veces estaba en la cocina y los llamaba a mis hijos a gritos, vengan. Y del Espíritu Santo me dijo, ¿por qué los gritas? Anda donde están ellos y les hablas. Y después ellos me respondían gritando, mami, vení, ¿verdad? Entonces nos corregimos y les fui a decir, fíjense mis hijos que el Espíritu Santo dice que por qué les grito para llamarlos, y ellos se reían. Si ahí cerquita estaban, porque ahí estaba el comedor, ya que estaba la cocina. Entonces, bueno, les dije, yo ya no los voy a llamar a gritos, sino voy a llegar con ustedes y les voy a hablar, pero ustedes tampoco me van a llamar a gritos. Y así nos fuimos corrigiendo, porque si no se vuelve un griterío y se vuelve hábito, todos gritan, cuatro pegando gritos. No, ¿verdad? No, gritos, no, gritos.
No, ¿verdad? Sino tranquilos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, instruye al niño en su camino, enseña y corrige. Bueno, vamos a oír esa preciosa alabanza y vamos a ir después a la edad de la juventud y de la edad de los adultos. Se sienta a mi lado, un abrazo me da y me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración y que cuando crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor, porque él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Qué preciosa canción. Ayúdame a ser como tú, porque él quiere ser como yo. Qué precioso ejemplo. Miren, hay esperanza. Hay esperanza si las etapas de la infancia en nuestros hijos fueron después de que nos convertimos a Jesús. Hay esperanza y fe si uno mira que
ha cometido errores. Hay esperanza, fe y consolación, porque el Señor sabe que no somos perfectos. Pero aquí está su palabra para instruirnos. Hay esperanza si ya están en la edad de la adolescencia y de la juventud y están en etapa de necedad o de rebeldía. Hay esperanza, hay esperanza. No hay que desanimarse, no hay que sentirse culpable, ni imperfecta, ni sentirse mal, sino al contrario, poner los ojos en Jesús y declarar las promesas que Él nos ha dado para nuestros hijos, porque Jesús llama las cosas que no son como que si fueran, ¿verdad? Él vio y Abraham, dice, ¿verdad? En Romanos 4, vio que el Señor se tardaba en responderle, pero él vio la promesa del Señor cumplirse, porque él llama las cosas que no son. En Romanos 4:17 dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Dios mira a nuestros hijos santificados y escogidos por Él, por la fe y el amor y la obediencia de nosotras como madres. Él mira a nuestros hijos transformados, como las promesas están escritas en la palabra de Dios. Mujeres y hombres de bien, temerosos de Dios, llenos del Espíritu Santo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque Él llama las cosas que no son como que si fueran. Por eso Abraham creyó esperanza contra esperanza, dice en Romanos 4:18, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Así que cobra ánimo. Si estás todavía en la etapa de la adolescencia y de la infancia, cobra ánimo y ora y declara con poder, amor, fe y autoridad las promesas que están para tus hijos. Dice que no dudó por incredulidad. La incredulidad no debe de venir al corazón de una madre. Hablo de la madre porque solo mujeres estamos aquí, pero no debe de venir la incredulidad porque ellos son santificados por nuestra fe. Dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Mira, estaba convencido de que era poderoso de hacer todo lo que él ha prometido. No importa si hay madres aquí en esta reunión donde ya tienen hijos en la juventud y están fuera de los caminos del Señor o en pecado, ¿verdad? Ten esperanza, ten fe y confía. Cobra ánimo y no te desanimes. Declara esta palabra poderosa sobre ellos. Y hay que darles amor, porque para resumir, los hijos son un regalo, una recompensa, son herencia del Señor. Aquí no dice que a qué edad son una bendición o un regalo, toda la vida, ¿verdad? Hasta cuando son adultos y forman su hogar. Y son esas saetas que el Señor lleva guardadas en su aljaba, protegido por Él, y que Él dirige sus vidas. No importa lo que estés viendo ahorita en la vida de un hijo adulto, tú declara que es una flecha, una saeta en la mano del valiente, en la mano de Jesús que fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre por ellos y dio en el blanco porque resucitó. Igual va a pasar con nuestros hijos, nuestras hijas, columnas labradas y nuestros hijos, plantas crecidas, plantas de olivo. Entonces, lo que debemos de hacer es lo que Jesús hace, ¿verdad? En Proverbios dice, instruye, enseña, corrige, castiga, disciplina, vela por la obediencia. Es un vallado de protección cuando hay castigo, cuando hay disciplina, cuando hay vara. La vara de la corrección, y si es adulto, no se le puede aplicar la vara, pero sí se le puede aplicar
la vara de la corrección, que es la palabra de Dios. Acuérdate que en el Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y tú sabes que la vara del pastor era un mazo grueso que manejaba al pastor y lo lanzaba en el camino de la oveja que se iba a desviar de su camino y que le podía pasar algo. Se podía ir en una zanja o en un precipicio o en el río. Cuando él veía de lejos el pastor que la oveja descarriada, porque era descarriada porque se estaba saliendo del camino, le lanzaba la vara. ¿Y qué pasaba? Que la vara topaba en los pies de la oveja y saltaba y se volvía a encarrilar. Pero el cayado era la otra vara que tenía un ganchito en la cabeza era un palito largo que tenía un ganchito y con ese ganchito jalaba hacia él del cuello de la cabecita de la oveja para acercarla a él. Ese cayado de amor no falla. Entonces, cuando son adolescentes o son jóvenes o adultos ya, que aún ya formaron sus hogares, nosotros debemos de usar esa vara de la corrección, que es orar, interceder por ellos y hablarles. Y usar el cayado del amor, porque el amor cubre multitud de pecados. No tolerar el pecado, porque el pecado lo aborrece el Señor, pero Él ama al pecador. Debemos de hablar, no solo de orar y de interceder, que es lo más poderoso, sino hablar, aconsejar, redarguir. Se puede hacer de tantas maneras preciosas. Tener cerca a nuestros hijos adultos para podernos sentar con ellos y hablarles con amor. Nunca declarar palabras que los vayan a avergonzar. Nunca declarar palabras que les falten el respeto. Y si ha pasado eso, porque ellos crecieron en etapas donde no estaba la palabra del Señor, hay que ir y pedir perdón. Si uno mira que el hijo está sentido, que está sufrido, que tiene un conflicto, hay que ir con él o con la hija y decirle, hija, perdóname, ¿verdad? Hay que orar primero, se ora, y el Espíritu Santo te va a revelar qué áreas hay en su corazón como hija ya adulta, donde tú tienes que ir con amor, humildad y ternura a pedirle perdón y explicarle que no fue a tiempo que corregiste o que la atendiste con amor, pero eso va a sanar al corazón de tus hijos. Por eso hay fe y hay esperanza. Por eso Jesús es tan maravilloso que después de enseñarnos todas estas instrucciones, dice aquí en, eh, en Mateo, en Mateo 19:13, mira lo que Jesús dice, porque el Señor daba consejos prácticos, sencillos, como los de Proverbios. Y en Mateo 19:13 y 15, dice así, dejad, dice en el versículo 13, 19:13 de Mateo, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Fíjate que los discípulos aquí representan como una religiosidad, como un legalismo, impedir que se acerquen a Jesús. Nosotros no somos ni legalistas ni religiosos, ni legalistas ni religiosas. Somos hijas amadas de Dios, que hemos sido restauradas y sanadas de nuestro alma y nuestro corazón para poder dar amor. Entonces dice, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, una madre que tiene a Jesús en su corazón debe dar testimonio real y verdadero de cuánto ama a Jesús. Miren, los niños pequeños y los adolescentes y los jóvenes tienen que recibir testimonio de nuestra vida personal con Jesús. No que seamos perfectas, impecables en conducta y palabras. No podemos ser tan perfectas, pero sí les podemos enseñar con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestra conducta,
con nuestra relación personal con Jesús, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra vida por Jesús? Y una señal de que Jesús está en nosotros es nuestra actitud de vida y es el gozo, es el gozo, es la fe, la esperanza. Que ellos no vean queja en nosotros. Quejémonos con el Señor, lloremos con el Señor, cuidemos las palabras que decimos, cuidemos las palabras que decimos. No hablemos malas palabras, corrijamos nuestro hablar, declaremos la bendición. Nosotros debemos de decir, qué bendición. Y cuando hablamos de una persona, debemos de buscarle sus actitudes, su belleza, sus cosas buenas, ¿verdad? No solo enfocarnos en lo malo, sino lo bueno que tienen, porque tienen cosas buenas. Entonces, que ellos nos escuchen decir qué bendición, que ellos nos escuchen decir dar gracias, que ellos vean en nosotros gratitud, benignidad, amor por nuestro prójimo, por los demás, respeto, respeto. Eso no quiere decir ser súper espiritual y que ya parezco ángel. No, es sencillo, es práctico. Vivamos como que ellos nos vean que la realidad de Jesús es verdadera, que Él es una persona, no es una religión, que no es una carga de prohibiciones, sino es una vida de disciplina, porque los discípulos de Jesús vivían en una disciplina de vida caminando con Jesús. Era disciplina de vida. Por eso eran discípulos. La palabra discípulo viene de disciplina. Ellos seguían la vida de Jesús, caminaban con Él. Y no era sencillo caminar aquellos 3 años y medio con Jesús, porque ellos pasaron muchas cosas. En aquel tiempo no habían teléfonos, no habían bicicletas, no habían carros, ni transporte público. Habían sandalias, caminos llenos de tierra, lodo, distancias largas y mucha persecución. Ellos tuvieron que tratar con endemoniados, con leprosos, con enfermos y muchas veces ni siquiera dormir en sus casas, sino en el monte con Jesús. Ellos tuvieron que pasar tormentas en el mar siendo pescadores, ¿verdad? Ellos tuvieron que ir con Jesús todos los días caminando y compartiendo en los hogares, porque ellos acostumbraban a vivir con las familias que recibían a Jesús. Ellos pudieron ver cómo las familias le abrían la casa a Jesús. Y cuando Jesús llegaba a un hogar, no iba solo, sino llevaba más de 12 personas a las que todos tenían hambre y les daban de comer. Entonces, es un ejemplo del discipulado de Jesús, del discipulado de Jesús. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque el Señor dijo, miren, dejen a los niños venir a mí. No se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. No detengas a tu hijo, a tu hija, no importa la edad que tenga. Aquí eran niños, pero estas madres habían estado cerca de Jesús y tuvieron fe y vieron que él de verdad era el Mesías, el enviado de Dios, y querían lo mejor para sus hijos. Y seguro que los seguían cargando a los niños, porque ahí estaban muy pequeños los niños, eran de brazos o de 2 años o de 5, pero caminaban estas madres con Jesús y nada las detuvo para llevarlos a los pies de Jesús. Ahora, actualmente, ¿cómo se aplica eso? Compartir esa vida de Jesús que nosotros tenemos con ellos, ¿verdad? Nosotros debemos de hablar con ellos de cosas sobrenaturales que hacemos y que vivimos, ¿verdad? Mi hija mayor me decía, es que tuve un sueño y soñé a Jesús, ¿verdad? Y yo le digo, pero ¿cómo lo soñaste? Y me contó el sueño de Jesús, fue algo precioso. Y le dije, ya le contaste, porque me dijo, me voy a ir a comer un helado con mis hijas. Y le dije, ese es el momento
para que tú les cuentes el sueño. Ya se los contaste. Y se rió. No, bueno, cuéntaselos, porque ellas tienen que vivir eso sobrenatural de Jesús que tú tienes con el Señor. Porque cuando vienen estas mis nietecitas a mi casa, la chiquita muchas veces me dice, mira, te quiero contar un sueño, mira lo que soñé de Jesús. Y el chiquito de la otra hija, de 5 años, él también sueña. Y como él es así, que está en la etapa de la vara, porque tiene 5 años, está en la etapa de la vara, estoy contándoles esto porque es sobrenatural. Él sabe de un Jesús sobrenatural porque se lo han transmitido. Entonces, eh, él sabe que el Señor lo ama y que por eso lo corrigen, pero porque él ha compartido esa vivencia sobrenatural de Jesús con sus papás. O sea, no es una religiosidad y una severidad y una... No, es, es vida, es una relación normal, maravillosa, preciosa que hay que tener con Jesús, para que Él sepa que Jesús está ahí, come con nosotros, duerme con nosotros, sale a pasear con nosotros, está en el colegio con ellos, está en la universidad con ellos, y que siempre está uno orando, orando, hablándole al Señor de sus hijos, siempre hablándole al Señor de sus hijos. Y entonces el Señor está dando instrucción. No detengan a sus hijos, acérquenlos a mí. Acerca a tus hijos a Jesús, a tus nietos. Acércalos a Él. Háblales de Jesús. Sé transparente y decirle, mira, me he sentido cansada, fíjate, mijo, pero ¿qué te parece que estaba orando y el Señor me dijo esto y esto y me quitó el cansancio? Fíjate que me dolía la rodilla o me dolía la cabeza, pero fíjate que estaba orando al Señor, hablando con Él. Aquí en la cocina estaba. ¿Y qué te parece que se me quitó el dolor de cabeza? O sea, una vida así, ahí está Jesús. Fíjate que Jesús tal cosa me dijo. Esto experimenté hoy con Jesús. Esta visión tuve, aquí lo vi. Todas esas experiencias sobrenaturales que tú tienes en tu vida, porque las tienes, las tienes, las tienes. Y si las pudieras contar, no terminábamos hoy. Podríamos escribir un libro de cada una de sus experiencias sobrenaturales, visiones, revelaciones, sueños, pero hay que contárselos a ellos para que ellos anhelen, para que ellos deseen, ¿verdad? Entonces, a veces uno orando por los hijos adultos, el Señor les revela problemas que ellos tienen. Entonces uno les debe decir, mira, esto y esto te pasa, o esto me dijo el Señor de ti. Y ahí viene el consejo de amor, no como un juzgamiento, sino el consejo del amor. Y ya son las 7, vamos a continuar ahorita con los adultos, pero vamos a tomar el ejemplo de cómo hizo Jesús cuando ya los hijos están grandes. Y vamos a ver que es impresionante cómo Él nos da enseñanza. Y vamos a ir a Marcos 5:23. Marcos 5:23. Marcos 5:23 dice así. Y vino, dice, y le rogaban, vamos a leer desde el 22, Marcos 5:22. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Llegó con Jesús y se postró a los pies de Jesús y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. La hija de Jairo se había enfermado y estaba agonizando. Aquí no fue la madre la que fue a buscar a Jesús, fue el papá, pero nos da ejemplo de que él se humilló delante del Señor y se postró, como diciendo, mira, yo no puedo darle la vida a mi hija, pero sé que tú sí, Señor Jesús. Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea
salva y vivirá. Mira, la niña no se sabe la edad que tenía. Yo creo que la niña ya estaba como a los 12 años. Y vamos a saltarnos porque mientras él iba de camino, otra mujer se acercó a él. Pero en el 35 hablan de la hija de Jairo. En el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, o sea, Jairo, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Mire, Jesús llama las cosas que no son como que si fueran. No importa la situación en la que esté tu hijo o tu hija, no está muerto ni está muerta. Duerme, pero el Señor lo va a despertar a la vida del Espíritu, porque lo va a hacer volver en sí y se va a volver a los caminos de Jesús. Va a volver y va a ser transformado o transformado. La niña no está muerta, dijo la niña, entonces era una niña todavía en la infancia, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Uno no debe de permitir que ninguno se burle de nuestra fe, ¿verdad? Que critiquen, que mira que tu hijo o tu hija no está bien, que mira, no. El Señor echó fuera a todos los incrédulos y se quedaron ellos solos con su hija. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Aquí está la edad de la niña. Tenía 12 años y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Entonces, mira la ternura de Jesús. Le toma la mano de la niña, ¿verdad? Y le dice Talita Kumi, es decir, niña. Hay otras versiones que dicen ovejita, ovejita. Talita Kumi con una ternura y le dijo, levántate, a ti te digo, levántate. 12 años tenía la hija de Jairo. Y cuando la niña se levantó, ¿qué fue lo que les dijo? Delen de comer, delen de comer, fortalezcanla. Entonces, poner a los hijos en las manos de Jesús para que Él los levante y darles de comer. Darles de comer es cuidado, es atención, es darles también la palabra, no solo el pan material, sino la ternura, el amor, la atención. ¿Verdad? Porque en este tiempo a veces están en la mesa, estamos en la mesa y hay que cuidar, ponerles atención y tener comunión unos con los otros, ¿verdad? Poner atención y ponerles atención, escucharlos y alimentarlos, no solo de la palabra, sino de la buena comida para que no se enfermen. Y si tuvieran alguna dolencia, uno habla al Señor y el Señor sana, restaura y libera. Hay esperanza para nuestros hijos. Debemos de cuidarlos, porque afuera en el mundo hay espíritus de muerte, de mentira, de engaño, hay influencia. Pero si ellos están guardados y protegidos por nuestro amor, por nuestra supervisión, porque los estamos instruyendo y cuidando y vigilando, entonces los niños van a estar protegidos,
rodeados de la presencia del Señor, pero debemos de confiar de que Dios es real en nuestra vida y en la vida de ellos, ¿verdad? Porque el Señor, mira cómo actuó, le habló a la niña, le habló y le dijo, levántate. No, el Señor nunca condenaba, nunca señalaba, sino Él siempre con amor. Y hay un ejemplo también aquí en Mateo 7, en Marcos 7:26. Marcos 7:26. Aquí era una mujer griega y sirofenicia de nación. No era judía, ni se había convertido a Jesús, ni creía en la religión de los judíos, sino que ella escuchó de Jesús hasta allá su nación. Y ella llegó a buscar a Jesús. Y ella le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, porque la niña de la sirofenicia, la hija de la sirofenicia, estaba endemoniada, porque había una influencia de la tiniebla sobre la hija de esta mujer. Y el Señor aquí dice algo. La mujer le dijo que echase fuera de su hija al demonio. Y mira lo que le dice Jesús. Sí, Señor, le dijo Jesús, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Estaba diciendo perrillo a la mujer sirofenicia. Pero lo que me impresiona a mí es que él dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué quería decir eso el Señor? Que el pan que nos pertenece a nosotros, sus hijos, es el pan de la liberación, el pan de la libertad, el pan de la restauración. Y nosotros debemos de tomar autoridad como madres, reprendiendo todo aquello que no viene de Jesús de la vida de nuestros hijos. En el caso de esta mujer sirofenicia, ella venía de una nación pagana. Las naciones paganas eran las que adoraban y creían y hacían sacrificios a los ídolos, a los ídolos, a los principados, a las potestades. Ahí había de todo, adivinación, brujería, hechicería en Tiro y en Sidón. Y toda esa herencia que llevaba esta mujer sirofenicia había abierto la puerta para que su hija fuera poseída por un demonio, porque la hija no tenía cobertura del Espíritu Santo ni de Jesús, porque esta mujer era idólatra. Entonces, ¿cómo es de importante y maravilloso, de valioso saber que nosotros tenemos una protección y una cobertura espiritual sobre nuestros hijos, que no pueden contaminarse, y si se llegaran a contaminar, podemos llevarlos a los pies de Jesús, intercediendo y tomando autoridad contra toda esa influencia y esa posesión de demonios. Debemos de revisar nuestra vida espiritual y tomar autoridad para cancelar todas aquellas herencias generacionales de idolatría, para poderlas cortar y sellar con la sangre de Jesús a nuestros hijos. Debemos de levantarnos con poder y autoridad en contra de esas influencias, en el nombre poderoso de Jesús. Debemos de levantar vallado de protección alrededor de nuestros hijos adultos, de nuestros hijos adolescentes, ¿verdad? En el caso de la hija de Jairo, había un espíritu de muerte a los 12 años. Cuando es consagrado un hijo y una hija en la nación de Israel, a los 12 años se les toma como que entraron a la edad adulta y están consagrados y entregados para el Señor. Pero esta niña fue tocada por una enfermedad de muerte. Pero llegó Jesús, que es el Dios de la vida, y le dio vida a la niña. Le dio vida y la resucitó.
Nosotros debemos de declarar, porque dicen, dejen que vengan a mí sus hijos, no se lo impidan. Por eso es tan importante nuestra vida de relación personal con el Espíritu Santo y con Jesús. Cómo es de importante nuestro estudio y nuestra comunión a través de la palabra de Dios, porque debemos de escudriñar la escritura para tomar la promesa y para llenarnos del conocimiento de la palabra del Señor, no en una forma religiosa, sino porque es el pan de la liberación. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El pan de la libertad, el pan del perdón, de la reconciliación, nos pertenece. Pero esta mujer se humilló delante de Jesús y reconoció su condición, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso de Jesús, que es Padre de misericordia, porque Él escuchó que ella le dijo, aunque sea las migas, dame, pero libera a mi hija. Y eso es lo que al Señor le agrada, la fe, la humildad, la confianza en Él, depender de Él, creer en Él. La fe le agrada al Padre y le agrada al Hijo, porque nosotros vivimos por fe, fuimos perdonados por fe, no por obras, sino por fe, aunque las obras vienen después de la fe. Pero el Señor se impresionó cuando ella le dijo las migajas, pero que mi hija sea libre. Y esta mujer ya no volvió a ser más la misma, porque su vida fue transformada y su hija fue liberada por Jesús. Hubo una protección espiritual sobre ella y el demonio se fue. Nuestra casa está cubierta con la sangre de Jesús, nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestra propia vida. Debemos de levantarnos con autoridad, con poder, con gozo, con fe, con alegría de saber que no temeremos, no vamos a tener miedo, porque en todo está su mano divina y que nuestros hijos florecerán y se levantarán vivificados, resucitados, restaurados y encaminados a esa obra y a ese destino que Él ya trazó. Y van a formar hogares en Cristo Jesús. Y si son adolescentes y jóvenes adultos, van a terminar sus carreras, van a ser empresarios, van a ser dedicados, van a ser mujeres y varones que no se van a conformar al mundo, porque conocen a un Dios vivo y verdadero que los va a rescatar, que los va a rescatar y los va a levantar. Los va a levantar. El Señor quiere obediencia y nosotros debemos de ser para el Señor obedientes. Es muy importante la vida de relación que nosotros como mujeres tengamos, como madres tengamos con el Señor, porque eso se transmite, es un ejemplo, una realidad de ver cómo la vida de Jesús es poderosa en nuestros hogares, es poderosa, se manifiesta en sanidades, en provisión económica, en restauración, en liberación, ¿verdad? El Señor fue, por último, para terminar, vamos a ir aquí a Marcos 9:23. Aquí hay un joven en la edad adulta y viene el Señor y dice, era un muchacho que también estaba endemoniado. Y había una gran multitud ahí. Y él preguntó, ¿qué pasa, verdad? Maestro, dice el padre, traje a ti mi hijo que tiene espíritu inmundo. Y este espíritu inmundo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. No pudieron liberar a ese muchacho.
porque tenía que llegar Jesús y poder redarguir al Padre, porque el Padre no tenía fe. Y miren lo que dice, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu en el versículo 20 vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Desde niño le pasaba eso al muchacho. Ya debe haber tenido como 18 o 20 años. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, mira lo que le dice. Si puedes hacer algo, dice. Aquí se ve el ejemplo de un papá que no conocía a Jesús. Un papá que no tenía el perdón ni la llenura del Espíritu Santo. Un papá que no tenía fe porque no creía en Jesús, no le conocía. Y viene y dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Dónde tenemos que poner nuestros ojos entonces? En Jesús. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. El Señor ha dicho algo que a mí me ha impactado mi vida espiritual, porque Él dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué situación puede haber en nuestros hijos adultos, jóvenes o adolescentes o que ya estén formando sus hogares? No importa la situación que tengan que vivir. Si nosotras creemos y confiamos en Jesús, Él va a hacer un milagro en la vida de nuestros hijos. ¿Pero por qué? Porque hay una mamá que ha creído en Jesús. Este papá primero tuvo que ser confrontado. Y Jesús le dijo, si crees, si crees. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Mira lo que le pidió el Padre a Jesús. Ayúdame, ayuda en mi incredulidad. Entonces, lo que estamos viviendo en este tiempo, y es en la iglesia, no es en el mundo es incrédulo, es en la iglesia lo que nos está pasando, mis amadas, como madres, como esposas, como hijas. Es incredulidad, mis amadas. No debemos de pecar con incredulidad, porque hoy sí estoy usando el bibliazo, pero perdónenme, pero yo me incluyo. Cuidado con la incredulidad. No dudemos del poder, de la realidad de la persona de Jesús. Pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo lo ha hecho Jesús en su sacrificio, en su sangre y en su resurrección. ¿Habrá algo imposible para el Señor? No hay nada imposible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el Padre le dijo, ayúdame en mi incredulidad. Pero el Señor Jesús dijo una vez, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Miren, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree en el Padre y en el Hijo tiene que tener la seguridad primero de que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan y se acercan a Él. Galardonador es alguien que da regalos, que recompensa. ¿Qué es lo que te está pidiendo el Señor? Que tengas, y a mí también,
también, yo me incluyo. ¿Qué nos está pidiendo el Señor Jesús con estos testimonios? Que confiemos en Él, que le creamos a la Talita Kumi, que creamos que Él es el Dios de la vida, a la Sirofenicia, que clamemos y creamos que no puede nada de la tiniebla tocarnos donde está la sangre de Jesús, donde está la vida de Jesús, donde está el nombre del Señor y donde está el sello y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, donde estamos instruyendo, enseñando, educando con la vara de la corrección, donde tenemos una realidad de vida con Jesús y con el Espíritu Santo. Y con este muchacho endemoniado desde niño no había tenido cobertura. ¿Cómo la iba a tener si el padre no creía? Y pasó ese muchacho desde niño hasta la edad adulta, que venía el demonio inmundo, mudo y sordo. Era un espíritu. El Señor los reprenda, los atamos y los ligamos. Lo echaba en el fuego y en el agua. Mira, nos debemos de levantar con el poder del amor y la autoridad, a tomar autoridad. Si el Señor le dijo a Pedro, te doy autoridad para reprender, para atar y desatar, para prohibir y autorizar. Levántate, levantémonos con poder y autoridad y con fe, pero en Jesús. Mira, en este tiempo la oración es muy famosa. Oremos, oremos. Sí, pero un día me dijo el Señor, no es la oración la que tiene el poder. ¿A quién le hablas tú? ¿A quién le pides? ¿En quién confías? ¿A quién le intercedes? A ti, Señor. Entonces, Él es el Señor de la oración. A Él hay que clamar, a Él hay que pedirle por nuestras generaciones y por nuestros hijos. La oración en sí no tiene poder. El que tiene el poder es al Señor a quien le hablamos, adoramos y le pedimos. Confiemos en Él, confiemos. Ahora medio mundo y todo el mundo se reúne para interceder y para orar. ¿Pero en el nombre de quién? ¿Y con qué propósito? ¿A quién nos dirigimos? ¿A quién le obedecemos? ¿En quién hemos confiado? ¿Le estamos obedeciendo? ¿Somos verdaderamente hijos temerosos de Él? Estamos edificando nuestra vida en Cristo Jesús. Estamos corrigiendo los caminos. Estamos instruyendo, pero levantando a Jesús. Debemos de amarlo con pasión y obedecerle. Permanecer en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Endulcémosle el corazón al Padre, amando a su Hijo. Honrémoslo, honremos al Espíritu Santo, no lo contristemos. Oh, aleluya. Yo voy a orar ahorita y voy a ministrar la presencia del Espíritu Santo en ti. Creo que como madres debemos de llenarnos de fe. Debemos de llenarnos de fe y no dejarnos vencer. Los héroes de la fe hicieron cosas poderosas y sobrenaturales. Aquí están los héroes de la fe. Esos héroes de la fe. Oh, Rijira Mashira la Cairo. Oh, Rokoro Mashito la Cairo, Cosonto no Coiro. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos y empieza a hablar con el Señor. Cierra tus ojitos.
Amada maestra, no le escuchamos. No. Puede cerrar tal vez algo. No apagué mi micrófono. Bueno. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Estoy tratando de poner la música, pero no hay forma. Ok. Pero voy a empezar a ministrar con mi propia voz, Amén. porque siento muy fuerte la presencia del Señor. Cierra tus ojitos y empieza a hablar ahí con el Señor, ahí donde estás, porque creo que la esencia de esta enseñanza, de la educación y la enseñanza para los hijos, es la fe, es la fe. Pero ¿la fe en quién? La fe en Jesús. Es la fe en Jesús. Volvió a cerrar su micrófono, amada. Ahora sí. Vaya. No sé qué muevo aquí. Me voy a alejar del teclado. Pero aquí en Hebreos 11, ahora sí se me escucha bien. Estaba diciendo que el Espíritu Santo nos está hablando. ¿Y sabes qué es lo que nos está hablando? Que Él quiere que tengas fe, porque la fe en Jesús mueve montañas. La fe en Jesús transforma las vidas, pero es la fe en Jesús, la oración de fe en Jesús transforma. Se reciben milagros cuando tú confías en Jesús, porque dice por la fe, por la fe, por la fe, por la fe apagaron fuegos impetuosos. Por la fe hicieron justicia. Por la fe alcanzaron promesas. Por la fe taparon bocas de leones. Por la fe, apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Por la fe se hicieron fuertes en batallas. Por la fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Por la fe, por la fe. Oh, Rigira Mashira la Cairo, Posonto no Coroma, Macara Mashira la Cairo. Por la fe, porque anhelaban recibir las promesas, anhelaban ver milagros, estos héroes de la fe. Por la fe dejaron Egipto, por la fe se cayeron los muros de Jericó, por la fe Moisés nació en el tiempo del faraón y fue preservado, por la fe Sara obtuvo fuerzas de flaqueza y engendró, concibió a un hijo de la fe. Por la fe conquistaron reinos. Nosotros somos conquistadoras, mis amadas. Somos más que vencedoras. Somos más que vencedoras. Somos conquistadoras del reino de los cielos. Por la fe debemos de tomar fuerza de flaqueza, levantarnos y ceñir nuestros lomos y echar fuera la debilidad, la incredulidad en el nombre de Jesús. Tenemos que ser fuertes, fuertes, fuertes. No importa las circunstancias que estés viviendo. Mira a tus hijos, corona de gloria de Jesús, porque Él ha prometido que Él va a discipular a nuestros hijos y que va a multiplicar la paz de sus hijos, de nuestros hijos. Permitamos que los hijos lleguen a Jesús por la fe,
Pero ¿quiénes llevaron a aquellos hijos a Jesús? Las mujeres, las madres, llevaron a sus hijos a Jesús. Por la fe, aquella mujer dijo, dame las migas, porque sé que soy pecadora y he estado en idolatría. Y se arrastró y pidió perdón. Y le fueron canceladas todas las maldiciones. Y aquella hija, que ya era adulta, fue libre. Por la fe, aquel muchacho que estaba poseído fue libre cuando Jesús llevó a la vida del Padre, porque llegó primero al Padre. Y la hija de Jairo y su esposa, la niña resucitó y volvió a vivir, porque Jesús llegó al hogar y llegó a sus vidas. Oh, Rijira Mashira la Cairo, Cosonto no Coiro, y Ricara más Santa la Cairo. Oh, Rocoro Mashira la Cairo, la Cairo. Kira Macairo la Cairo, la. Oh, Rocoro la Zaira, la ira, la. Oh, Rocoro la. Irakairo la ina sara la Cairo. Oh, Rocoro la Cairo. Iralaina saralai, ora la cairo, la cai, ora la caira, la cai, oro coromaina ca. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones. Quita toda preocupación, quita toda carga por los hijos. Oh, rocoro la cairo, la cairo, la caí. Ciñe tus lomos, oh valiente. Ciñe tus lomos, dice el Señor. Ciñe tus lomos, hija, hija mía. Ciñe tus lomos. Toma el poder de mi fuerza, dice Jesús. Yo te fortalezco hoy con el poder y la unción de mi Santo Espíritu. Orra caira la inazara la caí. Orra la caira la. Toma fuerza, sé valiente y esforzada, no temas ni desmayes, como aquellas mujeres hebreas que daban a luz hijos en el tiempo del faraón, mujeres robustas, mujeres fuertes y valientes que salvaron a sus hijos, que los entregaron al Señor. Oh, ray, la cairo, la cairá, la cairá, la. Oh, rana cairo, la caí. Yo llevo a tus hijos escondidos en mi aljaba. Ellos darán en el blanco, porque los he traído a ti y los he entregado a buenos caminos. Serán como saeta en mi mano y darán en el blanco. Oh, racairo la inazara la caí. Oh, la caí. Plantas de olivo, columnas labradas. Oh, rocoro la cairo. Creados para buenas obras, las que yo preparé para ellos de antemano, para que anduviesen en esas buenas obras. Los he sellado y los he escogido. Tienen la marca de mi sangre, tienen el sello de mi espíritu sobre sus cabezas. Oh, racairo la caira lai. Ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Oh, la cairo la caí. Orra la cairo laina,
Orra la caí. Yo abriré sus oídos espirituales. Yo abriré sus ojos espirituales. Oh Rocoirolaina, porque estoy enviando a mi profeta Elías, que hará volver el corazón de los hijos a los padres. Aleluya. Y hará volver el corazón de los padres a los hijos. Oh, Rocorola, Cairolai. Es espíritu, espíritu de fuego. Es mi santo espíritu sobre ellos. Carros de fuego alrededor de tus hijos. Fuego santo que consume. Oh, Rocorola, Cairolai, Nazaralai, Nakai. He hecho un vallado de fuego alrededor de tu casa y ningún arma forjada contra ellos prosperará. Oh, Rocoirolaina Caralacaí, oh, Rana Cairalai. Oh, ven a mí, ven a mí, ven a mí, hija mía, dice el Señor, que yo te hago descansar y quito toda carga pesada, toda preocupación, todo afán, toda ansiedad por la crianza y por la vida de tus hijos. Entrégamelos a mí, entrégamelos a mí. Ten fe y confía en mí. Ten fe y confía en mí. Orra la cairolaina caralai. Orro corolaina cairolaina saralai. Yo te ministro espíritu de amor. Espíritu de amor. El amor del Padre, el amor del Espíritu Santo sobre ti. Te ministro ese amor para que no fatigues ni cargues a tus hijos. No los fatigues, no los cargues. Dales de mi amor, dales de mi amor. Y gira laina carlaina no y ricaira laina sara la caí. Oh roy no coro laina sara laina caí. Recibe mi amor. Recibe mi consejo, espíritu de sabiduría. Oh coro y no coro la caí. Oh reina sara la caí, la caí. Oh rocoro lai. Oh rocoiro laina sara la caí. Oh caira laina saira lai. Ya no estés fatigada, ni afanada, ni cansada. Yo te pongo a reposar. Toma mi yugo suave y mi carga ligera. No te afanes, no te afanes. Oh, rono coiro la caíra, la caí. Derramo de mi amor sobre ti, porque eres preciosa a mis ojos. Orra la cairo la caí, la caí, la. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Orikira mashito nakairo kusunto. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. La gloria y la honra sean para ti. Gracias, Padre mío. Gracias.
Amén, amén, gloria a Dios. Qué momento tan maravilloso que el Espíritu Santo ha hecho vivir a estas mujeres, a estas madres que hoy encontraron alivio, encontraron aliento para seguir adelante con esta tarea tan loable, tan llena de dones que es ser madre. Amadas, este taller tiene dos actividades, una tarea y una actividad especial. Tarea, hacer una síntesis de la instrucción recibida el día de hoy. Nuestra amada maestra dio un panorama. Empezó desde la niñez, adolescencia, juventud, adultez. Hagan la síntesis de la palabra recibida como instrucción, como consejo, como guianza en cada etapa de la vida de los hijos, ¿verdad? Desde la niñez, adolescencia, juventud, adultez, todo respaldado con las citas bíblicas que se fueron dadas. Y para la actividad especial quiero compartirles Malaquías 4:6, porque cuando estábamos haciendo la planificación de la clase, el Espíritu Santo dio palabra. Y dice Malaquías 4:6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hierra la tierra con maldición. Y en base a esta palabra, que el taller se llama Padres e Hijos, vamos a hacer una actividad especial. Esta actividad especial trae un renuevo que ya el Espíritu Santo ha estado trabajando en el transcurso del lapso caminado en este curso de la sanidad integral de cada mujer, de cada persona que somos las que estamos aquí reunidas. Ahora vamos a exteriorizar esa sanidad trayendo una reconciliación en el primer ministerio, que es la familia. Así que, amadas, queremos exhortarlas, motivarlas a que tengan ese momento de encuentro, de reunión familiar. Ustedes tienen muchas formas de hacerlo. Pueden hacerlo convocando a sus hijos, a su esposo, a una reunión familiar, a compartir la palabra. Lo pueden hacer después de un momento de comida, en un momento especial en los cuales venga reconciliación para los corazones de sus hijos con ustedes y ustedes con sus hijos. Y que venga también reconciliación entre hermanos, ¿verdad? Que el Santo Espíritu de Dios sé que les va a dar la guianza y la estrategia para hacerlo, tener ese momento de comunión, de reconciliación en cada casa donde el Espíritu Santo está alumbrando cada rincón de esos hogares que están representados acá y que van a seguir estando, las que van a estar en las repeticiones, que también van a recibir esta instrucción, pues el Espíritu Santo está iluminando esas atmósferas. Así que aprovechen este momento de gracia, de gloria que Él está dando para traer esa reconciliación, ustedes, mujeres de luz, hacia sus casas, sus hogares, sus hijos, y graben un audio donde relaten la experiencia vivida en esta reunión que les estamos exhortando a tener. Y las que sientan el deseo pueden mandar también la fotita con sus hijos, una foto familiar, ¿verdad? Donde ustedes aparecen con sus hijos, con su esposo, que sea un momento donde el Señor se glorifique en estas familias. Porque hay una palabra que el Señor también me daba ahora que nuestra amada maestra estaba dándonos esta enseñanza, y Él dice, y miren qué hermosa es esta palabra, porque es una promesa para cada una de nosotras, que la debemos de recibir en un ciclo de enseñanza y de formación en nuestra vida espiritual. Y dice como promesa en nuestras vidas, Hechos 2:17, tómenlo porque es para ustedes y es para mí. Dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos mujeres y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esa es una promesa que el Señor está declarando nuevamente a nuestras vidas el día de hoy. Que sus hijos e hijas van a profetizar. ¿Cuántos ministerios ya están dichos que se van a levantar en cada casa?
¿Cuántos jóvenes que están ahí formándose darán esas visiones que el Espíritu Santo está trayendo? ¿Y cuántos ancianos que están parte de nuestra familia estarán soñando sueños proféticos? Así que, amadas, que el Señor las bendiga. Un fuerte abrazo a todas, bendiciones en cada país, en cada nación y sobre todo en cada hogar. Que la luz de Jesús siga alumbrando en todas las direcciones y dimensiones y que nuestro Santo Espíritu de Dios siga ungiendo.